Nunca imaginé que un vaso de costoso Cabernet Sauvignon sería el detonante de mi liberación. Mi nombre es Valeria, y hace 18 meses estaba atrapada en lo que parecía un matrimonio perfecto con un hombre al que todos consideraban un estratega corporativo brillante. Pero las percepciones se rompen tan rápido, como aquel vaso de cristal que dejó un reguero carmesí corriendo por mi rostro durante nuestra cena de aniversario, justo cuando el nuevo director general de su empresa cruzó la puerta del restaurante. Antes de sumergirnos en la historia, cuéntanos desde dónde nos lees y, si esta narrativa te toca el corazón, asegúrate de seguirnos, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Mirando hacia atrás, puedo señalar el momento exacto en que mi vida, cuidadosamente construida, comenzó a desmoronarse. Fue una fresca noche de octubre en la Ciudad de México, una de esas veladas en las que las luces de Reforma brillan a través de una suave neblina, creando halos alrededor de los edificios. Diego y yo celebrábamos nuestro 7º aniversario de bodas en la Casa de las Sirenas, un elegante restaurante en el centro histórico, donde tuvimos nuestra primera cita hace 9 años. El mismo lugar donde me propuso matrimonio en nuestra segunda cita, entregándome un anillo entre los entremeses y el plato fuerte, con un encanto ensayado que alguna vez hizo que mi corazón latiera más rápido. Esa noche debía ser una celebración. Ese mismo día había recibido una noticia que cambiaría mi vida. Me habían ofrecido el puesto de directora de investigación en Neurovita, un laboratorio farmacéutico líder en México. Era el culmen de una década de trabajo incansable, noches sin dormir en el laboratorio y avances revolucionarios en tratamientos neurológicos para enfermedades degenerativas. Mi investigación siempre había sido mi pasión, lo que me hacía sentir viva, con propósito, conectada a algo más grande que yo misma. Mientras otros científicos se enfocaban en aplicaciones cosméticas lucrativas, yo había dedicado mi carrera a tratamientos que pudieran devolver calidad de vida a quienes sufrían condiciones sin esperanza. Mi reciente avance en regeneración neuronal selectiva había captado la atención de líderes de la industria, incluyendo al fundador de Neurovita, el Dr. Alejandro Vargas. Diego parecía apoyarme cuando mencioné la posibilidad de la oferta un mes antes, besando mi frente y pidiendo una botella de tequila para brindar por lo que llamó mi pequeño logro en el laboratorio. Pero sentado frente a mí en la Casa de las Sirenas, observando cómo giraba su copa de vino con precisión calculada, noté algo diferente en sus ojos, algo frío y calculador que nunca había visto, o que quizás había elegido ignorar. «Tenemos que hablar sobre lo que esto significa para nuestro futuro», dijo, con ese tono autoritario que reservaba para sus subordinados en Consultores Azteca. «Este puesto en Neurovita suena exigente, viajes internacionales, jornadas largas, no exactamente ideal para formar la familia que hemos planeado». Tomé un sorbo de agua, intentando ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. «He pensado en el momento adecuado», respondí. «La investigación está en una fase crítica, pero en un par de años...» Diego me interrumpió con una risa que se sintió como agua helada en la espalda. «¿Un par de años, Valeria? Ya tienes 35. No podemos seguir postergando esto por tu trabajo en el laboratorio». «¿Mi trabajo en el laboratorio?», repetí, las palabras sonando extrañas en mi boca. «Diego, esta investigación podría ayudar a miles de personas con enfermedades neurológicas degenerativas. El Dr. Vargas me quiere liderando los ensayos clínicos por mi enfoque en...» «El Dr. Vargas», dijo, su voz bajando a ese tono peligroso que siempre precedía una tormenta. «No tiene que vivir con las consecuencias de tus decisiones profesionales. Yo sí. Nosotros sí. ¿Y qué hay de nuestros planes? ¿De las promesas que me hiciste cuando nos casamos?». Lo miré entonces. Realmente lo miré. Su traje perfectamente cortado. Su cabello impecablemente peinado. La forma en que sostenía su copa de vino como si evaluara una nueva adquisición. ¿Cuándo se había convertido en un extraño? ¿O siempre lo había sido, y yo estaba demasiado cegada por su encanto para notarlo? «No he olvidado nuestros planes», dije, mi voz más firme de lo que sentía. «Pero esto es un avance que podría cambiar vidas. Es lo que he trabajado desde la universidad,
incluso si tú lo ves como un simple trabajo. Y entonces ocurrió. En un momento, Diego estaba sentado, su rostro una máscara de ira contenida, y al siguiente, su mano se movió con precisión deliberada. El vaso de vino tinto voló a través de la mesa, su contenido golpeando mi rostro y pecho con una fuerza sorprendente. El líquido frío empapó mi vestido de seda color marfil, elegido cuidadosamente para el aniversario, manchando al instante la delicada tela de un carmesí violento. El restaurante quedó en silencio. Sentí el ardor de la humillación mientras los demás comensales se giraban a mirar. Un mesero se acercó con servilletas, su rostro lleno de horror, pero yo solo podía enfocarme en Diego, limpiándose las manos con calma, como si acabara de terminar una comida satisfactoria. «Mira lo que me hiciste hacer», dijo en voz baja, sus palabras resonando en el silencio atónito. «Si tan solo hubieras sido razonable». En ese instante, mientras estaba allí, empapada de vino y vergüenza, algo se cristalizó en mi mente. No se trataba solo del puesto en Neurovita o del vino. Era sobre poder, control y una verdad que había evadido durante demasiado tiempo. La voz de mi asesora de posgrado, la doctora Laura Guzmán, resonó en mi cabeza, algo que me dijo hace años cuando dudaba en publicar un hallazgo controvertido. El momento en que alguien intenta apagar tu luz es el momento en que debes brillar más fuerte. Me puse de pie lentamente, el vino aún goteando de mi barbilla, y miré al hombre que pensé que conocía. «Se acabó», dije, mi voz clara y firme a pesar del caos en mi pecho. Las palabras se sintieron como libertad, como abrir las ventanas de un laboratorio sellado por demasiado tiempo. Lo que pasó después fue algo que ninguno de los dos pudo haber anticipado. Al girarme para irme, las puertas principales del restaurante se abrieron y allí estaba Ricardo Mendoza, el recién nombrado director general de Consultores Azteca, la empresa de Diego. Detrás de él venía un grupo de ejecutivos a los que Diego había estado intentando impresionar durante meses. Sus expresiones pasaron de la expectativa al shock al ver la escena. Yo, de pie, con vino goteando por mi rostro. Diego, sentado con un vaso vacío, y un restaurante en silencio, observando todo. «Diego», la voz de Ricardo cortó el silencio, cargada de incredulidad y comprensión. «¿Qué está pasando aquí?». Mientras salía de la casa de las sirenas esa noche, dejando a Diego balbuceando explicaciones a su jefe horrorizado, no tenía idea de lo que vendría después. Solo sabía que algo había terminado y algo más fuerte, comenzaba a tomar su lugar. El fresco aire de octubre golpeó mi vestido empapado, enviando un escalofrío por mi cuerpo que no tenía nada que ver con la temperatura. Los taxistas reducían la velocidad al pasar, inseguros de si debían detenerse para la mujer en un vestido manchado frente a un restaurante de lujo. En el reflejo de una vitrina, vi mi imagen. Maquillaje corrido, cabello desaliñado, vestido arruinado, y en lugar de vergüenza, sentí una extraña claridad. Por primera vez en años, la imagen exterior coincidía con cómo me había sentido por dentro. Dañada, manchada, comprometida, pero no rota, nunca rota. Antes de esa noche, en la casa de las sirenas, creía que había dominado el arte de equilibrarlo todo. Mi investigación en el Instituto Médico del Valle había sido publicada en la prestigiosa Revista Latinoamericana de Neurociencia. Nuestra patente recientemente presentada para la terapia de regeneración neuronal avanzaba y me habían invitado a hablar en 3 conferencias internacionales. Desde fuera, todo parecía perfecto, al igual que la vida meticulosamente diseñada para acomodar mis ambiciones profesionales y las expectativas de Diego. Vivíamos en una casa moderna en Polanco, con vistas al Parque Lincoln que hacían que cada atardecer pareciera un espectáculo privado. Cada mañana me despertaba temprano para revisar datos de investigación mientras tomaba café de Chiapas, cuidando de no perturbar el sueño de Diego tras sus noches preparando presentaciones para clientes. Me había entrenado para moverme en silencio durante esas horas, consciente de que, como él me recordaba, un consultor exitoso necesita una mente despejada.
Nuestra rutina estaba tan cuidadosamente coreografiada como uno de mis protocolos de laboratorio. Diego salía para Consultores Azteca a las 7:30 y yo me dirigía al Instituto del Valle, donde mi equipo de 6, mayormente mujeres, lo que Diego a veces comentaba con cejas alzadas, ya estaba analizando datos o preparando ensayos experimentales. «Tienes suerte», solía decir mi asistente de investigación, Sofía, con ojos llenos de admiración. «Diego apoya tanto tu carrera. La mayoría de los hombres corporativos esperan que sus esposas solo organicen eventos benéficos». Yo sonreía y asentía, ignorando el nudo en mi estómago cada vez que alguien elogiaba el apoyo de Diego. No veían cómo escudriñaba cada solicitud de fondos, cuestionando si realmente necesitaba ese equipo especializado, o si otra conferencia valía la inversión. «Tu investigación va bien», decía, estudiando nuestros estados financieros con la misma intensidad que reservaba para las presentaciones de clientes. «Pero es ciencia teórica, Valeria. No genera valor real como lo hacemos en Azteca». Reía, haciendo que sonara como una broma, pero el mensaje era claro. Mi trabajo era abstracto, poco práctico, mientras que el suyo era importante y trascendental. Me había convencido de que estaba feliz. Organizábamos cenas donde Diego encantaba a los invitados con historias de sus proyectos de consultoría, mientras yo servía platillos cuidadosamente preparados. Él quería todo perfecto: la temperatura del vino, la disposición de la mesa, los temas de conversación. Aprendí a anticipar sus preferencias, a suavizar cualquier arruga antes de que pudiera perturbar su imagen impecable de nuestra vida. La ironía no me pasaba desapercibida. Me había vuelto tan hábil en mantener condiciones precisas tanto en mi laboratorio como en mi hogar, pero mientras uno fomentaba el descubrimiento y el crecimiento, el otro se había convertido lentamente en un lugar donde me sentía cada vez más disminuida. La mañana después del incidente del vino, desperté en una habitación de hotel desconocida en el centro histórico, con los ojos hinchados por lágrimas que no recordaba haber derramado. Mi vestido de marfil yacía descartado en el baño, quizás arruinado para siempre, una metáfora adecuada para mi matrimonio. Afuera, la Ciudad de México continuaba su rutina de jueves, ajena a cómo mi mundo se había volcado en apenas 12 horas. Revisé mi teléfono. 27 llamadas perdidas y 43 mensajes de Diego. Seguían un patrón predecible. Ira inicial. ¿Cómo te atreves a avergonzarme así? Luego culpa. Si no hubieras sido tan irracional, seguida de preocupación manipuladora. Estoy preocupado por ti. Claramente no estás pensando con claridad. Y finalmente amenazas disfrazadas de pragmatismo. Recuerda nuestro acuerdo prenupcial, Valeria. Piensa bien tu próximo paso. Lo que faltaba en sus mensajes era una disculpa genuina o un reconocimiento de lo que había hecho. El último mensaje, enviado a las 3:17 de la mañana, tenía un tono particularmente ominoso. «Mendoza quiere hablar conmigo mañana. Si destruiste todo por lo que he trabajado, habrá consecuencias». Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana, observando el zócalo bajo una manta de neblina matutina. Los vendedores ambulantes comenzaban a instalarse, los taxis verdes circulaban con propósito. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que sentí esa claridad en mi propia dirección? La verdad era que el incidente del vino no había creado los problemas en nuestro matrimonio, solo los había expuesto. Pensé en cómo conocí a Diego hace 9 años, en una conferencia de innovación biotecnológica en Guadalajara. Yo presentaba mi investigación inicial sobre regeneración neuronal, y Diego estaba allí representando una firma de consultoría que ayudaba a startups médicas a escalar. Me abordó después de mi presentación, haciendo preguntas perspicaces que mostraban un interés genuino en mi trabajo. A diferencia de otros que parecían intimidados por los aspectos técnicos, Diego se involucró con la ciencia y sus aplicaciones prácticas. Tu enfoque en regeneración neuronal selectiva podría revolucionar los paradigmas de tratamiento, dijo, sus ojos brillando con entusiasmo. ¿Has considerado cómo navegar el panorama regulatorio? Ahí es donde muchas terapias innovadoras se estancan. Esa noche, durante la cena, nuestra conversación fluyó sin esfuerzo entre neurociencia,
estrategias de negocio, literatura y viajes. Diego era encantador, atento, y parecía genuinamente apoyar mis ambiciosos objetivos de investigación. Cuando hablaba de su trabajo en consultoría, lo enmarcaba como ayudar a visionarios como tú a traducir su brillo en impacto real. Había estado soltera 3 años, enfocada completamente en mi investigación tras una relación anterior que terminó porque mi pareja se quejaba de que estaba casada con el laboratorio. Con Diego, pensé que había encontrado a alguien que entendía mi dedicación a la ciencia, que incluso la valoraba. El romance vertiginoso que siguió parecía prueba de que podía tener una relación plena y una carrera significativa. Nuestra relación fue intensa y eficiente, como el propio Diego. En 3 meses, me presentó a todo su círculo social, me integró a su vida y me propuso matrimonio durante un fin de semana en San Miguel de Allende. La propuesta fue perfectamente ejecutada. Una cena privada con vista a la parroquia, un anillo diseñado a medida que de alguna manera coincidía con mi estilo y sus estándares exigentes, y un discurso conmovedor sobre construir un futuro juntos, donde nuestras ambiciones pudieran florecer. Tu brillo merece un compañero que pueda igualarlo en un ámbito diferente, dijo, arrodillado ante mí. Juntos, crearemos una vida donde ambos talentos alcancen su máximo potencial. Ahora, mirando atrás, veo lo hábilmente que identificó lo que anhelaba escuchar. Validación de que mis metas científicas no tendrían que sacrificarse por amor. Lo que no reconocí entonces fue cómo este aparente apoyo se transformaría gradualmente en algo más insidioso. Los cambios fueron incrementales, casi imperceptibles al principio. 6 meses después de casados, Diego sugirió consolidar nuestras finanzas para optimizar nuestra situación fiscal. Como el experto financiero en la relación, tomó el control de nuestras cuentas conjuntas, estrategias de inversión y decisiones de compra importantes. Mantuve una cuenta separada para mi estipendio de investigación, pero las finanzas del hogar se volvieron cada vez más opacas para mí, con Diego proporcionando solo resúmenes generales cuando preguntaba. «Confía en mí, Valeria», decía con esa sonrisa confiada. «Esto es lo que hago profesionalmente. Tú concéntrate en salvar caminos neuronales, y yo me enfocaré en construir los nuestros financieros». 1 año después de nuestro matrimonio, Diego aceptó un puesto en Consultores Azteca, una firma prestigiosa que requería jornadas más largas y viajes frecuentes, pero ofrecía un estatus y compensación significativos. Las demandas de su nuevo rol implicaban más obligaciones sociales para mí, cenas con clientes, retiros corporativos, eventos de networking donde se esperaba que desempeñara el papel de la esposa solidaria, impresionante pero no demasiado intimidante. Recuerda, esta gente son clientes potenciales, me instruía Diego antes de cada evento. Necesitan verme como alguien con una vida personal estable y exitosa. Menciona tu investigación si preguntan, pero tal vez enfócate en las aplicaciones humanitarias más que en los detalles técnicos. Y usa el vestido azul. Te hace ver sofisticada pero accesible. Me decía que estas eran solicitudes razonables, que las asociaciones requerían compromiso, y que Diego estaba simplemente más sintonizado con las sutilezas sociales del networking profesional. Después de todo, apoyaba mi carrera de maneras tangibles, asistía a mis presentaciones importantes, celebraba mis artículos publicados, incluso toleraba las largas horas que pasaba en el laboratorio durante fases críticas de investigación. Lo que no reconocí fue cómo estos compromisos fluían cada vez más en una sola dirección. Diego nunca ajustaba su agenda por mis eventos profesionales, a menos que ofrecieran oportunidades de networking para él. Mis metas de investigación se veían a través del lente de cómo podrían eventualmente contribuir a nuestra seguridad financiera o estatus social, no por su mérito científico o impacto en los pacientes. Cuando recibí mi primera gran subvención, 2 años después de casados, Diego sugirió usar parte de ella como enganche para una casa más grande en Polanco, más adecuada para recibir a sus colegas y clientes. Cuando expresé preocupación por desviar fondos destinados a la investigación, lo enmarcó como una inversión práctica en nuestro futuro. Así es como las personas exitosas construyen riqueza, Valeria, explicó,
mostrándome hojas de cálculo que proyectaban aumentos en el valor de la propiedad. Tu subvención es solo el comienzo. Con mis conexiones y tus credenciales, podemos crear seguridad real. ¿No es eso mejor que invertir todo en un laboratorio donde los resultados nunca están garantizados? Gradualmente, mi mundo comenzó a encoger. Amigos de la universidad, personas que Diego encontraba poco pulidas o demasiado académicas, eran vistos con menos frecuencia. Mis llamadas semanales con mi mentora, la doctora Laura Guzmán, se volvieron mensuales, luego trimestrales. Incluso mi relación con mis padres, que vivían a solo 3 horas en Querétaro, se volvió más distante, ya que nuestras visitas se reprogramaban constantemente por los compromisos impredecibles de Diego. La familia es importante, me aseguraba, pero construir nuestro futuro tiene que ser la prioridad ahora. Tus padres lo entienden, están orgullosos de lo que estamos logrando. Mi investigación seguía siendo mi santuario, el único ámbito donde mantenía un sentido de autonomía y propósito. En el Instituto del Valle, rodeada de científicos dedicados que valoraban el descubrimiento por sí mismo, podía olvidar momentáneamente las crecientes restricciones de mi vida personal. Mi equipo respetaba mi experiencia sin reservas, buscaba mi guía sin motivos ocultos y celebraba mis éxitos sin calcular inmediatamente su valor práctico. Quizás por eso la reacción de Diego a la oferta de Neurovita fue tan discordante. Después de años de aparentar apoyar mi carrera mientras sutilmente socavaba mi independencia en otras áreas, finalmente reveló su verdadera perspectiva sobre mis ambiciones profesionales, cuando amenazaron con elevarme más allá de su control. El puesto en Neurovita representaba todo por lo que había trabajado. Liderar una división de investigación con fondos sustanciales, acceso a tecnología de punta y la oportunidad de llevar mi terapia de regeneración neuronal del laboratorio a la aplicación clínica. Implicaría más viajes, mayor visibilidad en la comunidad científica y un salario que, por primera vez, superaría el de Diego. Necesito que pienses en lo que esto significa para nosotros, había dicho cuando mencioné la posibilidad de la oferta. Tu carrera es importante, pero también lo es nuestro plan de formar una familia pronto. Estos grandes puestos de investigación corporativa tienen una forma de consumir la vida de las personas. Le aseguré que podíamos hacer que funcionara, que muchos líderes científicos equilibraban exitosamente familia e investigación, y que Neurovita era conocida por sus políticas progresistas de apoyo a padres trabajadores. Podíamos adaptar nuestro cronograma, tal vez, pero ambos objetivos seguían siendo alcanzables. Lo que no dije, lo que apenas me admití a mí misma, fue cómo la perspectiva de este puesto me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. No era solo un avance profesional, era la recuperación de la pasión y el propósito que se habían silenciado gradualmente en mi matrimonio con Diego. De pie en esa habitación de hotel, mirando los puestos del Zócalo, finalmente entendí por qué la oferta de Neurovita había desencadenado una reacción tan extrema en Diego. No se trataba solo de la planificación familiar o del equilibrio entre trabajo y vida. Se trataba de control. Mi éxito había sido aceptable para él solo mientras permaneciera subordinado a él, contenido dentro de los límites que él definía y dependiente de su aprobación. La realización fue tanto dolorosa como liberadora. Las manchas de vino en mi vestido no eran solo evidencia de una humillación pública. Eran la manifestación visible de un patrón que se había desarrollado durante años. Al arrojar ese vino, Diego me había mostrado exactamente quién era y cómo veía nuestra relación. Y al salir de ese restaurante, había dado mi primer paso hacia la recuperación de mi vida. Cogí mi teléfono, ignorando los mensajes de Diego, y busqué un contacto diferente, el doctor Alejandro Vargas. Me había dado su número personal tras nuestras primeras discusiones sobre el puesto de directora de investigación. Había dudado en aceptar demasiado rápido, queriendo discutir la transición cuidadosamente con Diego. Esa vacilación ahora parecía un vestigio de una persona que ya no reconocía, alguien que había cedido su autonomía pedazo a pedazo. «Doctor Vargas», dije cuando contestó. «Es Valeria Morales. Me gustaría discutir el puesto de directora de investigación en más detalle, si la oferta aún está abierta». Mientras hablaba,
Vi mi reflejo en la ventana. Manchas de vino secas, cabello desaliñado, ojos cansados pero claros. Por primera vez en años, tomaba una decisión basada únicamente en mi propio juicio, mis propias necesidades, mi propio futuro. La mujer en el reflejo parecía a la vez desconocida y más auténtica que la versión cuidadosamente curada de mí misma que había presentado al mundo durante tanto tiempo. Mi conversación con el doctor Vargas fue refrescantemente directa, a diferencia de la cuidadosa maniobra verbal que se había convertido en segunda naturaleza en mis interacciones con Diego. Hablar con Alejandro se sentía como entrar en un laboratorio limpio, estéril, con propósito, libre de contaminantes emocionales. Me sorprendió no saber de ti antes, dijo, su voz con un leve acento de su crianza en Guadalajara. Tu trabajo en regeneración neuronal selectiva es exactamente lo que necesitamos para avanzar en nuestros ensayos clínicos. Dudé, insegura de cuánto de mi situación personal debía revelar. He estado revaluando varios aspectos de mi vida. El momento es perfecto. El momento perfecto en la investigación es raro, respondió con una risa comprensiva. Pero cuando ocurre, debemos aprovecharlo. ¿Puedes venir a nuestras instalaciones la próxima semana? Me gustaría que conocieras al equipo y discutieras las estrategias de implementación para tus protocolos. La facilidad de esta interacción profesional destacó, por contraste, lo complicado que se habían vuelto incluso las decisiones más simples en mi matrimonio con Diego. Cada discusión involucraba capas de expectativas no dichas, cálculos emocionales y una navegación cuidadosa alrededor de su ego. Me había acostumbrado tanto a este baile complejo que había olvidado cómo se sentía la comunicación directa. Tras arreglar los detalles con el doctor Vargas, me registré fuera del hotel y tomé un taxi a nuestra casa en Polanco, calculando mi llegada para cuando sabía que Diego estaría en Consultores Azteca. Necesitaba recoger pertenencias esenciales y documentos importantes sin la complicación inmediata de un enfrentamiento. Mientras el taxi avanzaba por las calles arboladas, hice un inventario mental de lo que necesitaba. Mis cuadernos de investigación, pasaporte, acta de nacimiento, laptop personal y suficiente ropa para 1 o 2 semanas. El resto podía esperar hasta que tuviera un plan más claro. Sin embargo, al acercarme a nuestra calle, me sobresalté al ver el BMW de Diego en la entrada. Mi estómago se contrajo de esa manera ahora familiar, la respuesta física instantánea al conflicto anticipado que se había convertido en mi compañero constante. Por un momento, consideré pedirle al conductor que continuara, que me diera tiempo para reagruparme. Pero algo en mí se rebeló contra esta deferencia automática al miedo. No había hecho nada malo. Esta también era mi casa, y tenía todo el derecho a entrar. Está bien, gracias, le dije al conductor, entregándole efectivo con una generosa propina. Respiré hondo y me acerqué a la puerta principal, usando mi llave en lugar del escáner de huellas que Diego había insistido en instalar por conveniencia. Lo encontré en la cocina, aún con los pantalones del traje de ayer y la camisa desabotonada, arrugada. Su apariencia era tan inusualmente desaliñada que por un momento vacilé. Diego se enorgullecía de una presentación impecable. Verlo así era como encontrar un instrumento de precisión desajustado. Levantó la mirada al escuchar mi entrada, su expresión pasando rápidamente por sorpresa, alivio y finalmente asentándose en algo más difícil de definir, una neutralidad calculada que no llegaba a sus ojos. «Valeria», dijo, su voz cuidadosamente modulada. Estaba muy preocupado. «¿No regresaste a casa anoche?» «Me quedé en un hotel», respondí, manteniendo mi voz firme. Necesitaba espacio para pensar. Se puso de pie, acercándose con esa preocupación ensayada que usaba cuando manejaba situaciones difíciles con clientes. «Lo que pasó anoche, no estoy orgulloso. El estrés por la situación con Mendoza, tu anuncio sobre Neurovita, no era yo mismo». Di un paso atrás, manteniendo la distancia. «No estoy aquí para discutir lo que pasó. Vine a recoger algunas cosas». Su expresión cambió casi imperceptiblemente. «¿Cosas?».
¿Qué cosas? Esta es tu casa, Valeria. No hay necesidad de recoger cosas como si fueras una especie de refugiada. Necesito tiempo fuera para aclarar mi mente. ¿Fuera dónde? Su voz se agudizó. ¿Con quién? Esto no es propio de ti, tomar decisiones impulsivas. El patrón familiar se desplegaba exactamente como lo había anticipado. El enfoque conciliador inicial, seguido de preguntas sutiles que implicaban mi insuficiencia. ¿Cuántas veces se había repetido esta secuencia a lo largo de nuestros años juntos? ¿Cuántas veces había permitido que mi posición original se viera socavada por su despliegue estratégico de preocupación? Mis decisiones no son impulsivas, dije, dirigiéndome a las escaleras que llevaban a nuestro dormitorio. Están basadas en 7 años de evidencia que culminaron en que me arrojaras vino en la cara en un restaurante público. Me siguió, manteniendo la cuidadosa distancia de alguien que se acerca a un animal asustadizo. Un error, Valeria. Un error de juicio en un momento de estrés extremo. ¿Realmente vas a tirar 7 años de matrimonio por eso? Continué subiendo las escaleras sin responder, entrando al dormitorio y sacando mi maleta de mano del armario. Diego se apoyó en el marco de la puerta, observándome mientras comenzaba a seleccionar ropa metódicamente y colocarla en la maleta. Mendoza me puso en licencia administrativa, dijo tras un momento de silencio, pendiente de una revisión interna del incidente, como lo llamó. 7 años de desempeño ejemplar, y un asunto personal pone en riesgo toda mi carrera. Hice una pausa, con una blusa de seda en las manos. ¿Así lo ves? ¿Un asunto personal? Me humillaste públicamente, Diego. Respondiste a mi oportunidad profesional con violencia. ¿Violencia? Dio una risa corta e incrédula. Fue vino, Valeria, no un puñetazo. No seas dramática. El desprecio casual me golpeó más fuerte que el vino. Encapsulaba perfectamente la dinámica que se había desarrollado entre nosotros, su derecho a definir la realidad, a determinar qué era significativo y qué era insignificante, a establecer los límites de una respuesta aceptable a su comportamiento. No importa si lo llamas violencia o no, dije, continuando con el empaque. Fue un acto deliberado para humillarme y controlarme. Y funcionó. Me sentí humillada. Pero ya no me siento controlada. Su estrategia cambió de nuevo, su voz suavizándose mientras entraba al cuarto y se sentaba en el borde de la cama. Sé que estás molesta y tienes todo el derecho. Me comporté mal. Pero esta reacción, huir, aceptar potencialmente un trabajo que trastornaría todo nuestro plan de vida, no es una solución. Necesitamos hablar de esto como los compañeros que siempre hemos sido. ¿Compañeros? La palabra quedó suspendida entre nosotros, vacía de significado por años de erosión gradual. ¿Habíamos sido alguna vez verdaderos compañeros? ¿O solo había sido un personaje secundario en la narrativa que Diego escribía, uno que temporalmente se había salido de su rol asignado? Me moví al baño, recogiendo artículos esenciales. Diego me siguió, colocándose en la puerta de una manera que no la bloqueaba del todo, pero restringía significativamente el espacio. El puesto en Neurovita es una gran oportunidad, dijo, su tono razonable y mesurado. Nadie lo disputa, pero el momento es problemático. Acordamos que este sería el año en que comenzaríamos nuestra familia. Tu reloj biológico no es un plazo negociable, Valeria. Eso es ciencia, tu campo, no el mío. La invocación de mi reloj biológico era un punto de presión familiar, uno que Diego había enfatizado con creciente frecuencia durante el último año. Era efectivo porque contenía suficiente verdad para crear duda, envuelto en una preocupación que parecía desinteresada en lugar de controladora. El liderazgo en investigación y la maternidad no son mutuamente excluyentes, dije, pasando por su lado con mi bolsa de aseo. Muchas mujeres manejan ambos con éxito. Por supuesto que sí, estuvo de acuerdo rápidamente. Pero el primer año en un rol nuevo de alta presión mientras te ajustas a la paternidad, eso es prepararte para fallar en ambos dominios. Estoy pensando en lo mejor para ti, para nosotros, para nuestros futuros hijos. Cerré la maleta y lo miré directamente. ¿O estás pensando en lo más conveniente para tus planes profesionales y tu visión de nuestra vida?
Su expresión se endureció ligeramente. Eso es injusto. Todo lo que he hecho ha sido con nuestros objetivos mutuos en mente. ¿Nuestros objetivos mutuos? Repetí. ¿Cuándo fue la última vez que realmente discutimos esos objetivos, Diego? No tú presentando un plan para mi acuerdo, sino una discusión genuina entre iguales. Discutimos todo, protestó. Siempre he valorado tu opinión. ¿Opinión? Dije, la palabra con un sabor amargo. No autoridad para tomar decisiones, no una asociación igualitaria. Opinión, como una encuesta a considerar, pero no necesariamente a seguir. Me dirigí a mi pequeña oficina en casa, un espacio adyacente al dormitorio que Diego había designado durante la renovación de la casa. A diferencia de su espaciosa oficina en la planta baja, la mía era esencialmente un armario convertido, funcional pero restringido, muy parecido al rol que se me había asignado en nuestro matrimonio. Mientras recogía mis cuadernos de investigación y respaldaba archivos de mi laptop personal, el enfoque de Diego cambió de nuevo, esta vez a preocupaciones pragmáticas. ¿A dónde planeas ir exactamente?, preguntó desde la puerta. Un hotel es una solución temporal en el mejor de los casos. ¿Y has considerado las implicaciones financieras? Nuestras cuentas son conjuntas. No estoy amenazando con restringir el acceso, añadió rápidamente cuando lo miré con brusquedad, solo señalando las complicaciones prácticas de tomar decisiones apresuradas. La mención de las finanzas no fue accidental. A lo largo de los años, Diego había estructurado nuestras vidas para maximizar la interdependencia, o más exactamente, mi dependencia de él. Aunque mi ingreso en el Instituto del Valle era sustancial, nuestro estilo de vida estaba calibrado para su salario de consultoría más alto. La hipoteca, las cuentas de inversión, incluso nuestro seguro médico, todo estaba ligado al empleo de Diego en Consultores Azteca. Él se había posicionado como la infraestructura esencial de nuestra vida, haciendo que la extracción fuera complicada y costosa. He aceptado el puesto en Neurovita, dije, observando su rostro cuidadosamente. Comienzo la próxima semana. El paquete de compensación incluye vivienda temporal mientras me reubico. El destello de sorpresa genuina en sus ojos fue revelador. A pesar de su constante socavamiento de mis ambiciones profesionales, nunca había creído realmente que actuaría independientemente de su aprobación. En su mente, mi carrera siempre había sido secundaria, un pasatiempo que él apoyaba magnánimamente hasta que entraba en conflicto con sus planes. ¿Aceptaste sin discutirlo conmigo? Su voz se elevó ligeramente. Después de todo lo que ha pasado, tomaste esta decisión que altera la vida de manera unilateral. Sí, dije simplemente. Así como tomaste la decisión unilateral de arrojarme vino en la cara en lugar de tener una conversación adulta sobre nuestras prioridades diferentes. Se pasó una mano por el cabello, un raro gesto de agitación genuina. Eso no puedes equiparar un lapsus momentáneo de juicio con deliberadamente trastornar todo nuestro plan de vida. No estoy intentando crear una equivalencia. Estoy estableciendo un nuevo precedente. Mis decisiones profesionales son mías para tomar. Me han ofrecido una oportunidad que se alinea con mis metas profesionales y valores personales, y la he aceptado. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? ¿Eso entra en tu toma de decisiones en absoluto? Lo miré entonces. Realmente lo miré. Más allá de la apariencia desaliñada y las demostraciones emocionales calculadas, al hombre con el que me había comprometido hace 7 años. ¿Había cambiado? ¿O simplemente me había vuelto capaz de ver lo que siempre estuvo allí? Nuestro matrimonio debería ser un marco que apoye las aspiraciones de ambos, no una restricción que limite las mías, dije finalmente. Si no puedes ver mi éxito como algo para celebrar en lugar de algo para manejar o controlar, entonces tal vez necesitamos reconsiderar en qué se basa realmente esta relación. La expresión de Diego cambió de nuevo, esta vez a algo que parecía genuinamente vulnerable. Sé que he cometido errores, Valeria. Lo de anoche fue inexcusable, y lo siento de verdad. Pero no tomes una decisión permanente basada en una emoción temporal. Podemos trabajar en esto. Terapia de pareja. Un compromiso en el momento tanto para el trabajo como para la planificación familiar. Estoy dispuesto a ser flexible.
La disculpa sonaba sincera, y la oferta de flexibilidad era sin precedentes. Por un momento, la duda se coló. ¿Estaba reaccionando exageradamente? ¿Estaba descartando años de compromiso por un incidente terrible? El familiar impulso de conciliación, de mantener la paz a costa personal, tiró de mí. Entonces recordé la mirada en sus ojos justo antes de que el vino golpeara mi rostro, no una mirada de ira descontrolada, sino de intimidación calculada. Eso no había sido un lapsus momentáneo, había sido una elección deliberada para castigarme por afirmar mi independencia. Necesito tiempo y espacio para pensar con claridad, dije, recogiendo mis pertenencias empaquetadas. Me quedaré en la vivienda de Neurovita por ahora. Podemos discutir los próximos pasos una vez que me haya asentado. Mientras me dirigía a las escaleras, el teléfono de Diego sonó. Miró la pantalla, su expresión oscureciéndose. Es Mendoza. Necesito tomar esto. Continué bajando, escuchando fragmentos de su conversación. Explicaciones cuidadosamente moduladas, contrición estratégica, redirecciones sutiles de responsabilidad. Incluso en crisis, su entrenamiento corporativo se mantenía firme. Cada respuesta calculada para un máximo control de daños. Cargué mi maleta y materiales de investigación en un Uber que había pedido mientras empacaba, sintiendo una extraña combinación de terror y euforia. La vida que había construido cuidadosamente con Diego se deshacía a una velocidad asombrosa, y sin embargo, bajo la ansiedad, había algo que se sentía notablemente como alivio, como soltar un peso pesado que había llevado tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía estar de pie derecha. Mientras el auto se alejaba de la casa, vi a Diego observando desde la ventana, su teléfono aún pegado a la oreja, su expresión indescifrable a esa distancia, pero su postura comunicando atención, visible incluso a través del cristal y la creciente distancia. No sabía qué pasaría después con mi matrimonio, con la carrera de Diego, con mi nuevo puesto en Neurovita, pero por primera vez en años, la incertidumbre se sentía como posibilidad en lugar de amenaza. El camino por delante era incierto, pero innegablemente mío para determinar. La vivienda corporativa de Neurovita resultó ser un elegante apartamento amueblado en Santa Fe, a poca distancia de sus instalaciones de investigación. Las ventanas de piso a techo ofrecían vistas de los rascacielos relucientes y el constante movimiento del tráfico. Después de la quietud cuidadosamente curada de mi casa en Polanco con Diego, este paisaje vibrante y siempre cambiante se sentía simbólico de la transformación que ocurría en mi propia vida. El doctor Vargas había dispuesto que el apartamento estuviera abastecido con lo esencial, incluyendo una selección de tés de hierbas de su tienda favorita en Coyoacán. La consideración de este pequeño gesto me impactó profundamente, no por ser elaborado, sino porque era atento sin ninguna expectativa subyacente, un regalo sin ataduras, algo tan desconocido que me encontré analizándolo por significados ocultos antes de detenerme en esta sospecha habitual. Esa primera noche sola, desempaqué mis pertenencias apresuradamente reunidas. La selección limitada de ropa y artículos personales resaltaba cuánto de mi vida permanecía en la casa con Diego. Mientras organizaba mis cuadernos de investigación en el escritorio junto a la ventana, mi teléfono vibró con el 15º mensaje de Diego del día. Mendoza extendió mi licencia administrativa indefinidamente. Necesitamos hablar de cómo tus acciones están afectando mi carrera. Esto ya no es solo sobre nosotros. El intento de crear una culpabilidad mutua era tan transparente que podría haber sido divertido si no fuera tan consistente con su patrón de manipulación emocional. En la cosmovisión de Diego, las consecuencias de su comportamiento eran de alguna manera mi responsabilidad, mientras que los beneficios de su éxito eran generosamente compartidos. Esta asimetría había estado presente a lo largo de nuestra relación, pero me había acostumbrado tanto a sus contornos que navegaba a su alrededor automáticamente, como un mueble familiar en una habitación oscura. Puse el teléfono boca abajo en el escritorio sin responder, y centré mi atención en prepararme para la orientación del día siguiente en Neurovita. El silencio del apartamento, sin Diego moviéndose por las habitaciones, sin monitorear cuidadosamente mi tono o movimientos, se sentía extranjero, pero cada vez más bienvenido. Por primera vez en años,
podía enfocarme completamente en mi trabajo, sin calcular su impacto en la comodidad o el ego de alguien más. A la mañana siguiente, llegué a la sede de Neurovita en Santa Fe, 30 minutos antes, un hábito arraigado de años de precisión académica. El edificio en sí era una declaración de la filosofía de la compañía, un almacén renovado con los huesos industriales, preservados pero reimaginados para la innovación científica. Las paredes de ladrillo expuesto contrastaban con equipos de laboratorio de última generación, visibles a través de particiones de vidrio, lo tradicional y lo vanguardista, coexistiendo en una tensión productiva. El doctor Vargas me recibió en el vestíbulo, su figura menuda desmintiendo la fuerza intelectual y emprendedora que representaba en el campo de la neurociencia. A sus 60 años, había liderado 3 avances separados en tratamientos neurológicos y fundado Neurovita, tras frustrarse con el enfoque conservador de las farmacéuticas tradicionales. Valeria, me saludó, su apretón de manos firme y breve. Bienvenida a tu nuevo hogar profesional. Espero que el apartamento sea adecuado. Más que adecuado, aseguré. Aprecio la consideración de los arreglos. Asintió, ya dirigiéndose al elevador. La ciencia es lo que importa, pero la comodidad facilita el enfoque. Comenzaremos con un recorrido por las instalaciones de investigación. Luego te presentaré a tu equipo. Están ansiosos por conocer a la mente detrás del protocolo Morales. El protocolo Morales. Escuchar mi marco de investigación referido por mi nombre envió una emoción inesperada a través de mí. En el Instituto del Valle, mi enfoque en la regeneración neuronal selectiva había sido reconocido, pero siempre posicionado como parte del trabajo colectivo del instituto. Aquí, mi contribución intelectual estaba siendo explícitamente reconocida y valorada. El doctor Vargas me llevó por una serie de espacios de laboratorio, cada vez más especializados, cada uno equipado con tecnología que hacía que las instalaciones del valle parecieran casi obsoletas. Microscopios multifotónicos para imágenes de tejido profundo, plataformas microfluídicas personalizadas para modelar redes neuronales, capacidades avanzadas de secuenciación genómica. Todo dispuesto en un flujo de trabajo que reflejaba la metodología de investigación que había desarrollado. Hemos configurado el laboratorio principal basados en tus protocolos publicados, explicó Vargas, señalando un espacio de trabajo central, donde varios científicos ya estaban involucrados en lo que parecían ser procedimientos preparatorios. Pero esperamos que querrás hacer ajustes a medida que implementes la siguiente fase de investigación. El reconocimiento de que mis protocolos se tomaban lo suficientemente en serio como para influir en el diseño de la infraestructura física fue otra afirmación inesperada. A lo largo de mi carrera, me había acostumbrado a trabajar dentro de restricciones establecidas por otros, adaptando mi investigación a marcos existentes en lugar de tener entornos adaptados para facilitar mi enfoque. Cuando el doctor Vargas me presentó al equipo de investigación, 12 científicos con especializaciones que iban desde la neurobiología molecular hasta el modelado computacional de redes neuronales, me impresionó el entusiasmo genuino con el que me recibieron. No había competitividad velada ni posicionamiento territorial, como a veces había encontrado en entornos académicos. En cambio, cada miembro del equipo parecía genuinamente ansioso por contribuir al avance de la investigación que yo había iniciado. Tu trabajo en factores de selectividad en la activación de células gliales fue la razón por la que me uní a Neurovita, admitió la doctora Mariana López, una bióloga celular cuyas publicaciones había seguido con interés. La posibilidad de regeneración dirigida sin desencadenar cascadas inflamatorias es el santo grial para tratar condiciones degenerativas. A mediodía, mientras nos reuníamos en la sala de conferencias para una discusión detallada sobre prioridades y cronogramas de investigación, me encontré hablando con una confianza y claridad que habían disminuido gradualmente en mi vida personal con Diego. Aquí, mi experiencia no era algo que debiera modularse o presentarse con cuidado para evitar opacar la autoridad de alguien más. Era la razón misma por la que ocupaba mi posición. Cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo durante la reunión, supe sin mirar que era Diego otra vez. Durante la mañana, había alternado entre mensajes de disculpa. Necesitamos hablar en persona, puedo explicarlo todo. Y acusaciones veladas.
Tu silencio está empeorando esta situación para ambos. Cada vez silenciaba la notificación y me enfocaba en el proceso de orientación, prometiéndome que abordaría la situación con Diego más tarde, cuando me sintiera más arraigada en mi nuevo rol. Después de que la reunión concluyó, el Dr. Vargas me acompañó a su oficina, un espacio sorprendentemente minimalista, con pocos toques personales, más allá de una fotografía de lo que parecía ser su familia y una pequeña planta de jade en el alféizar. Normalmente sugeriría un proceso de incorporación más lento, dijo, acomodándose detrás de su escritorio. Pero las circunstancias han acelerado nuestro cronograma. Los datos de la fase 1 de tu trabajo preliminar en el Valle son lo suficientemente prometedores como para que nuestra junta haya aprobado pasar directamente a ensayos ampliados una vez que tus protocolos estén completamente implementados aquí. Hizo una pausa, estudiándome con el mismo enfoque analítico que podría dirigir hacia un hallazgo de investigación interesante. Sin embargo, siento que hay complicaciones personales que podrían afectar tu transición. El apartamento, por ejemplo. Lo aceptaste de inmediato, lo que sugiere que tu situación de vivienda ya estaba en cambio. Dudé, insegura de cuánto de mis circunstancias personales era apropiado compartir en este contexto profesional. El enfoque directo del Dr. Vargas facilitó la decisión. Mi matrimonio está terminando, dije simplemente. El momento coincide con esta transición profesional, pero los problemas son anteriores a la oferta de Neurovita. Asintió, ni sorprendido ni particularmente preocupado. Lo supuse, ascendí en una emoción inesperada. La validación de mi experiencia fue sorprendentemente conmovedora. A lo largo de mi matrimonio con Diego, me había acostumbrado a cuestionar mis percepciones, a preguntarme si mi incomodidad con ciertas dinámicas era una reacción exagerada o una falla en apreciar su perspectiva. Que un tercero objetivo, particularmente alguien que había observado a Diego en contextos profesionales que yo no había presenciado, confirmara que los patrones eran reales y problemáticos. Se sentía como un permiso para confiar nuevamente en mi propio juicio. El mensaje de Ricardo Mendoza, el director general de Consultores Azteca, llegó de manera inesperada. Doctora Morales, soy Ricardo Mendoza de Consultores Azteca. Me preguntaba si estaría dispuesta a reunirse brevemente para discutir un asunto de interés mutuo, profesional, no personal. Por favor, déjeme saber si esto sería posible. La solicitud era inusual y potencialmente complicada. ¿Qué interés mutuo podría justificar tal reunión y cómo había obtenido mi número personal? Tras una cuidadosa consideración, respondí con cortesía profesional. Señor Mendoza, agradezco que se haya puesto en contacto. Estoy abierta a una breve reunión, aunque actualmente estoy en transición a un nuevo puesto en Neurovita. ¿Podría aclarar la naturaleza de este interés mutuo? Su respuesta llegó casi de inmediato. Gracias. El asunto se relaciona con la ética profesional y la cultura organizacional en Azteca, no con su situación personal con Diego. Su perspectiva sería valiosa mientras abordamos ciertos patrones de comportamiento. ¿Podríamos reunirnos mañana a las 11:00 am en Café de Tacuba, cerca del Zócalo? Reservaré un reservado privado, mínimo compromiso de tiempo. La especificidad de la solicitud, combinada con su claro encuadre profesional, alivió algunas de mis preocupaciones iniciales. Fuera lo que fuera que Mendoza quería discutir, parecía estar relacionado con los procesos internos de Azteca, más que con un intento de mediar en mi situación matrimonial. Estaré allí, confirmé, dejando mi teléfono a un lado y volviendo a mi cena. Mientras comía, observando las luces de los edificios reflejándose en el caos ordenado de Santa Fe, reflexioné sobre cómo habían cambiado dramáticamente mis circunstancias en solo 48 horas. De la humillación del vino corriendo por mi rostro en un restaurante público a la orientación en una instalación de investigación líder. De un matrimonio caracterizado por un control sutil a los primeros pasos tentativos hacia la independencia. La transformación aún se estaba desarrollando. Su forma final aún no estaba clara. Sin embargo, lo que se volvía cada vez más evidente era mi capacidad para navegar esta incertidumbre.
La confianza profesional que había mantenido a lo largo de mi carrera se extendía gradualmente a mis decisiones personales, creando una alineación creciente entre quién era en el laboratorio y quién estaba convirtiéndome en el resto de mi vida. Café de Tacuba, cerca del Zócalo, representaba un territorio neutral, un lugar que ni Diego ni yo frecuentábamos regularmente. Mientras navegaba por la multitud matutina, el familiar aroma de café recién tostado y los ecos de los vendedores ambulantes en el mercado creaban un telón de fondo quintessential y mexicano para lo que prometía ser un encuentro inusual. Llegué 15 minutos antes, un hábito profesional que me había servido bien en entornos académicos y de investigación. El café estaba ocupado pero no abarrotado, con una mezcla de turistas planeando sus excursiones al mercado y locales realizando reuniones de negocios informales. Seleccioné un reservado en una esquina con buena visibilidad, tanto de la entrada como de la calle. Pedí un café de olla y abrí mi tableta para revisar notas de investigación mientras esperaba. Ricardo Mendoza llegó exactamente a las 11, su puntualidad igualando la mía. En persona, lejos de la expresión de shock que había vislumbrado en la Casa de las Sirenas, cortaba una figura impresionante. Alto, atlético, con el porte confiado de alguien acostumbrado a la autoridad pero no abrumador en su ejercicio. Me vio de inmediato, asintiendo en reconocimiento mientras pedía en el mostrador antes de unirse a mí. «Doctora Morales», dijo, extendiendo su mano. «Gracias por aceptar reunirse. Reconozco que es una solicitud inusual dadas las circunstancias». Su apretón de manos fue firme y directo, coincidiendo con su mirada, profesional sin la exhibición sutil de dominio que a menudo caracterizaba las interacciones corporativas, particularmente las que involucraban a ejecutivos senior. «Señor Mendoza», respondí, señalando el asiento frente a mí. «Admito que tengo curiosidad sobre qué consideraría el director general de Azteca un interés mutuo entre nosotros». Se acomodó en el reservado, organizando su café y un pequeño cuaderno con precisión metódica. «Primero, quiero reconocer el comportamiento inapropiado e inaceptable que experimentó de parte de Diego. Lo que presencié en la Casa de las Sirenas fue profundamente perturbador tanto a nivel personal como profesional. El reconocimiento directo, sin calificaciones ni minimizaciones, fue refrescante después de las cuidadosas justificaciones de Diego. Asentí pero permanecí en silencio, esperando a que continuara. Supongo que te preguntas por qué me pondría en contacto contigo en lugar de manejar esto como un asunto interno de Azteca», dijo, leyendo correctamente mi respuesta reservada. «La verdad es que lo que observé esa noche levantó preocupaciones sobre patrones que pueden extenderse más allá de tu relación personal con Diego». Hizo una pausa, tomando un sorbo de su café. «He sido director general en Azteca por poco más de 3 meses. Fui contratado específicamente para abordar ciertos problemas culturales que se desarrollaron bajo el liderazgo anterior. Problemas relacionados con la conducta profesional, la ética y el trato tanto con clientes como con colegas. Este no era el rumbo que había anticipado. Había asumido que la reunión se relacionaría de alguna manera con el estatus laboral de Diego, o quizás un intento de mitigar posibles complicaciones legales por el incidente público. En cambio, Mendoza parecía estar delineando un contexto organizacional más amplio. «Durante mi evaluación inicial», continuó, «identifiqué a varios consultores senior, incluido Diego, que exhibían comportamientos preocupantes en entornos profesionales. Dominancia excesiva en reuniones, apropiación de crédito por el trabajo de otros, socavamiento sutil de colegas, particularmente mujeres. Nada lo suficientemente grave como para desencadenar una acción inmediata, pero patrones que colectivamente crean una cultura problemática». Me encontré inclinándome ligeramente hacia adelante, mi interés profesional comprometido a pesar de mi determinación de mantener distancia emocional. «Y el incidente en la Casa de las Sirenas cristalizó estas preocupaciones», coincidió Mendoza. «El comportamiento de Diego esa noche, la humillación pública, el intento de controlar tus decisiones profesionales, la evidente sensación de entitlement, no fue solo una disputa matrimonial. Fue consistente con patrones que he observado en cómo interactúa con colegas, particularmente aquellos que percibe como un desafío a su autoridad o experiencia». Abrió el cuaderno, revelando no notas manuscritas como había esperado,
sino un documento impreso que deslizó por la mesa. Este es un resumen confidencial de revisiones de desempeño y retroalimentación interna sobre Diego durante los últimos 3 años. Te lo comparto no para influir en tus decisiones personales, sino porque creo que mereces saber que lo que experimentaste no fue algo aislado de tu matrimonio. El documento contenía extractos redactados pero iluminadores de evaluaciones de colegas, retroalimentación de clientes y evaluaciones de desempeño. Al leerlo, sentí un creciente sentido de reconocimiento. Las mismas tácticas que Diego había empleado en casa aparecían en sus interacciones profesionales. Apropiarse del crédito por el trabajo colaborativo, socavar estratégicamente a colegas que lo desafiaban, presentarse como la parte razonable en conflictos que él mismo había instigado. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, levantando la vista del documento. ¿No es esto información confidencial del personal? Mendoza asintió, su expresión seria. Técnicamente, sí, por eso se han eliminado los detalles identificativos. Pero éticamente, creo que tienes derecho a esta información. Lo que experimentaste no fue simplemente un esposo perdiendo los estribos. Fue parte de un patrón de comportamiento que Azteca ha permitido inadvertidamente a través de su cultura y estructuras de incentivos. La validación de mi experiencia fue inesperada y sorprendentemente conmovedora. A lo largo de mi matrimonio con Diego, me había acostumbrado a cuestionar mis percepciones, a preguntarme si mi incomodidad con ciertas dinámicas era una reacción exagerada o una falla en apreciar su perspectiva. Que un tercero objetivo, particularmente alguien que había observado a Diego en contextos profesionales que yo no había presenciado, confirmara que los patrones eran reales y problemáticos, se sentía como un permiso para confiar nuevamente en mi propio juicio. ¿Qué pasa ahora con Diego en Azteca?, pregunté, consciente de que su futuro profesional tendría implicaciones financieras para ambos, independientemente de cómo resolviera finalmente nuestro matrimonio. Permanece en licencia administrativa mientras completamos una revisión formal, explicó Mendoza. El resultado dependerá de varios factores, incluyendo su disposición a reconocer comportamientos problemáticos y comprometerse con una mejora estructurada. Azteca valora el talento, pero no a expensas de la conducta ética y la colaboración respetuosa. Hizo una pausa. Luego continuó con precisión cuidadosa. Debo ser claro en que no busco tu opinión sobre su estatus laboral. Eso sería inapropiado dado tu relación personal. Te comparto esta información únicamente para que puedas tomar decisiones completamente informadas sobre tu propio camino hacia adelante. Aprecié la claridad de este límite, el reconocimiento de que, aunque las esferas profesional y personal podrían superponerse en sus patrones, las decisiones dentro de cada una permanecían distintas. Hay un asunto adicional, dijo Mendoza, su tono cambiando ligeramente. Durante nuestra revisión, descubrimos que Diego ha estado reclamando crédito por desarrollar enfoques estratégicos que parecen haber surgido de ti, específicamente el modelo de asignación de recursos integrados que Azteca ha implementado con varios clientes farmacéuticos, que guarda notables similitudes con metodologías que publicaste en contextos de investigación. Esta revelación no debería haberme sorprendido, dado el patrón que estábamos discutiendo, pero aún así impactó de manera inesperada. La metodología en cuestión era algo que había desarrollado durante nuestro 2º año de matrimonio, un marco para optimizar la asignación de recursos de investigación en múltiples vías terapéuticas potenciales. Se lo había explicado a Diego mientras trabajaba en algunos desafíos conceptuales, y él había mostrado interés en sus posibles aplicaciones comerciales. Adaptó tu enfoque científico a contextos de consultoría empresarial, continuó Mendoza, lo cual no es intrínsecamente problemático. La adaptación interdisciplinaria puede ser valiosa. El problema es que, en toda la documentación interna y orientada al cliente, lo presentó como su innovación original, sin reconocimiento de tu contribución o la base científica subyacente. La apropiación de mi trabajo intelectual, transformado en una metodología empresarial que aparentemente había mejorado la reputación profesional de Diego, representaba una violación más profunda de lo que inicialmente había percibido. No era solo el apoyo emocional o las contribuciones domésticas las que habían sido absorbidas en su narrativa de éxito. Era mi propiedad intelectual real,
despojada de atribución y reutilizada para avanzar en su carrera. Te comparto esto porque Azteca pretende continuar usando el modelo. Es genuinamente valioso para nuestros clientes, pero con la atribución adecuada y potencialmente una compensación por la contribución intelectual subyacente, explicó Mendoza. Independientemente de lo que ocurra con el empleo de Diego, creemos en reconocer los verdaderos orígenes de metodologías valiosas. La reunión continuó durante otros 20 minutos, cubriendo detalles adicionales sobre cómo Azteca estaba abordando sus problemas culturales y el posible cronograma para la resolución de la situación laboral de Diego. A lo largo de la conversación, Mendoza mantuvo el mismo enfoque directo y respetuoso, proporcionando información sin presión, reconociendo las complejidades sin minimizarlas y reforzando consistentemente que mis decisiones personales permanecían completamente separadas de los procesos organizacionales de Azteca. Mientras nos preparábamos para irnos, Mendoza ofreció una observación final que se quedó conmigo mucho después de nuestra reunión. En mi experiencia, dijo, las personas que logran un éxito genuino en los negocios, la ciencia o cualquier campo no necesitan disminuir a los demás para establecer su propio valor. Elevan a sus colaboradores porque están seguros de sus propias contribuciones. Lo que presencié en la Casa de las Sirenas no fue fuerza, fue una inseguridad profunda disfrazada de autoridad. Caminando de regreso hacia Santa Fe después de la reunión, me encontré procesando esta nueva información de maneras inesperadas. La validación de mi experiencia fue ciertamente afirmativa, pero más significativa fue la comprensión de que las dinámicas que había atribuido a la química particular de nuestro matrimonio eran, de hecho, manifestaciones del enfoque consistente de Diego hacia las relaciones de todo tipo. Esta comprensión cambió algo fundamental en mi perspectiva. Durante años, había estado trabajando para mejorar nuestra relación, ajustando mi estilo de comunicación, moderando mis ambiciones profesionales, manejando cuidadosamente las respuestas emocionales de Diego, basándome en la suposición de que nuestras dificultades surgían de alguna interacción única entre nosotros que podía optimizarse con suficiente esfuerzo de mi parte. La evidencia que Mendoza había compartido sugería una realidad diferente. Los comportamientos de Diego no eran respuestas a mis acciones, sino expresiones de sus propios patrones profundamente arraigados. Ninguna cantidad de adaptación o acomodación de mi parte cambiaría fundamentalmente estos patrones, porque no se trataba de mí en absoluto. Se trataba de su necesidad de mantener una imagen particular de sí mismo y su posición social, independientemente del impacto en quienes lo rodeaban. Mientras me acercaba al edificio de Neurovita, donde planeaba pasar la tarde revisando protocolos de investigación con mi nuevo equipo, mi teléfono vibró con una llamada entrante de Diego. En días anteriores, había dejado que llamadas similares fueran al buzón de voz, necesitando tiempo para procesar mis pensamientos antes de interactuar directamente. Hoy, con la nueva perspectiva obtenida de mi reunión con Mendoza, me sentí preparada para responder. Valeria, comenzó Diego de inmediato, su voz calibrada para transmitir tanto preocupación como autoridad. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando. Mendoza está llevando a cabo una especie de cacería de brujas en Azteca, entrevistando a todos con los que he trabajado. Esta situación se está saliendo de control. Me reuní con Mendoza esta mañana, dije, mi voz más tranquila de lo que había esperado. Un silencio siguió a esta revelación. ¿Tú qué? ¿Por qué harías eso sin consultarme primero? ¿Qué quería? El patrón familiar se desplegaba. La implicación de que había violado algún acuerdo tácito al actuar independientemente, seguida de demandas de información que podría usar para recuperar el control de la narrativa. En el pasado, me habría sentido obligada a justificar mi decisión, a proporcionar tranquilidad de que no había dicho nada dañino, a manejar su respuesta emocional a esta percibida traición. Tomé una decisión profesional de reunirme con el director general de una empresa importante cuando solicitó mi tiempo, dije en cambio. No necesito consultarte sobre mis interacciones profesionales. Esto no es solo profesional, y lo sabes, contraatacó, su tono endureciéndose ligeramente. Lo que sea que Mendoza te dijo es parte de una agenda más amplia. Ha estado buscando razones para reconfigurar el liderazgo de Azteca desde que llegó.
Estás siendo utilizada como un peón en un juego de poder corporativo. La reformulación fue hábil, presentando a Mendoza como manipulador y a mí como ingenua, posicionando a Diego como la figura protectora que intentaba evitar mi explotación. Era una estrategia que había empleado innumerables veces, socavando mi confianza en mi propio juicio al sugerir que otros tenían motivos que no era lo suficientemente sofisticada para reconocer. Soy capaz de evaluar la información y sacar mis propias conclusiones, dije, deteniéndome en la entrada de Neurovita. Necesito irme. Tengo una reunión con mi equipo de investigación. Podemos hablar más cuando esté lista. ¿Cuando estés lista? El filo en su voz se agudizó. Valeria, mi carrera está en juego. Nuestro matrimonio está en un punto crítico. Estas no son cuestiones para abordar cuando te sientas lista. En ese momento, de pie en el umbral de mi nuevo hogar profesional, con el peso de las recientes revelaciones aún asentándose, reconocí con claridad repentina cómo Diego posicionaba consistentemente sus necesidades como prioridades urgentes, mientras que las mías se trataban como consideraciones opcionales para abordar a su conveniencia. Mis avances en la investigación, mis oportunidades profesionales, mi bienestar emocional, todo había sido clasificado como secundario a sus requerimientos inmediatos. Entiendo que la situación es difícil para ti, dije, encontrando fuerza en el simple reconocimiento de la realidad sin asumir responsabilidad por ella. Pero necesito espacio para procesar todo lo que está pasando. Te contactaré cuando esté preparada para discutir los próximos pasos. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, silenciando el teléfono mientras entraba al edificio de Neurovita. Esa noche, mientras organizaba la cena con mi hermano Esteban para el martes siguiente, recibí una notificación de correo electrónico que detuvo temporalmente mi planificación. La remitente era la doctora Patricia Torres, la terapeuta que Diego había mencionado que había comenzado a ver. El asunto decía simplemente: respecto a Diego Morales, solicitud de consulta profesional. Mi dedo dudó sobre el botón de eliminar, mi primer instinto siendo evitar lo que parecía probable que fuera otro canal para la influencia de Diego. Sin embargo, la curiosidad profesional ganó, y abrí el mensaje con atención cautelosa. Doctora Morales, espero que este mensaje la encuentre bien. Escribo en mi calidad de psicóloga clínica licenciada, actualmente trabajando con su esposo, Diego Morales. Él ha dado su consentimiento por escrito para que me ponga en contacto con usted respecto a su proceso de terapia, específicamente para extender una invitación a participar en un diálogo terapéutico estructurado destinado a facilitar una comunicación saludable, independientemente de sus decisiones finales de relación. Para ser absolutamente clara, esto no es una terapia de pareja destinada a la reconciliación, sino un proceso facilitado profesionalmente para establecer límites y protocolos de comunicación durante su separación. Si está abierta a discutir esta posibilidad, agradecería una breve consulta telefónica a su conveniencia. Respetuosamente, doctora Patricia Torres. El mensaje era inesperado en su claridad y límites cuidadosos. A diferencia del encuadre de Diego de la terapia, como un camino hacia la reconciliación, la doctora Torres había posicionado explícitamente su intervención propuesta como apoyo para la separación, en lugar de un intento de prevenirla. La distinción era significativa y sugería que Diego podría haber presentado una narrativa a mí, mientras el proceso terapéutico abordaba una realidad diferente. Guardé el correo sin responder de inmediato, necesitando tiempo para considerar si tal comunicación facilitada sería útil o simplemente crearía otro escenario para una manipulación sutil. La consideración en sí misma representaba un crecimiento, una disposición a evaluar opciones basadas en mis propias necesidades en lugar de recurrir automáticamente a la acomodación. Mientras caía la noche sobre Santa Fe, me encontré reflexionando sobre los patrones de mi matrimonio con una claridad renovada. El vino arrojado en la Casa de las Sirenas había creado una representación visual dramática de dinámicas que habían estado presentes a lo largo de nuestra relación. La necesidad de control de Diego, su intolerancia a decisiones autónomas que no centraban sus prioridades, su disposición a emplear tácticas emocionales y psicológicas para mantener su narrativa preferida. Sin embargo, igualmente revelador fue el reconocimiento de mi propia participación en estos patrones. Había cedido gradualmente autonomía
no porque Diego lo exigiera abiertamente, sino porque había aceptado la premisa sutil de que la armonía en la relación requería una acomodación asimétrica. Mi formación científica me había enseñado a cuestionar suposiciones y exigir evidencia, pero en mi vida personal había aceptado premisas sobre la asociación que contradecían mis valores fundamentales de equidad y respeto mutuo. Este reconocimiento no mitigaba la responsabilidad de Diego por sus comportamientos controladores, pero sí iluminaba mi camino hacia adelante. El problema no era simplemente extraerme de una relación controladora, era recuperar y fortalecer mi capacidad para la autodeterminación en todos los ámbitos de mi vida. Abrí mi laptop y comencé a redactar un inventario exhaustivo de los aspectos de mi vida que habían sido disminuidos o redirigidos durante mi matrimonio. Colaboraciones profesionales que había rechazado, amistades que había permitido que se desvanecieran, relaciones familiares que se habían marchitado, intereses personales que habían sido dejados de lado, decisiones financieras que habían sido delegadas y muchos otros pequeños sacrificios que colectivamente habían construido la versión restringida de mí misma en la que me había convertido. Esto no era un ejercicio de arrepentimiento, sino una evaluación estratégica, una investigadora identificando variables que habían influido en los resultados con el propósito explícito de establecer nuevos parámetros experimentales hacia adelante. Cada área identificada representaba no solo una pérdida que lamentar, sino una oportunidad para una reconstrucción intencional. El martes por la noche llegó con una claridad inusual para la Ciudad de México en otoño temprano. El cielo pintado en tonos profundos de azul, mientras el sol descendía hacia las montañas de Ajusco. Había seleccionado un pequeño restaurante en Coyoacán para mi cena con Esteban, un lugar que ni Diego ni yo frecuentábamos durante nuestro matrimonio. La elección fue deliberada, parte de mi creciente compromiso de crear nuevos espacios y experiencias, no contaminados por asociaciones con mi vida anterior. Llegué temprano, asegurando una mesa en una esquina con vista tanto a la entrada como a la calle, un viejo hábito de posicionamiento estratégico desarrollado durante años de anticipar y gestionar las preferencias de Diego en entornos públicos. La diferencia ahora era mi conciencia de estos patrones, el reconocimiento siendo el primer paso hacia un cambio intencional. Cuando Esteban apareció en la puerta, escaneando el restaurante con la mirada enfocada de alguien acostumbrado a rastrear sujetos esquivos a través de lentes de cámara, sentí una oleada inesperada de emoción. Mi hermano menor siempre había poseído una calidad particular de presencia, atento sin ser intenso, observador sin ser crítico. A los 33 años, su rostro mostraba nuevas líneas ganadas por años de trabajo al aire libre, su figura alta más angular de lo que recordaba, pero su esencia permanecía sin cambios. Me vio de inmediato, su rostro rompiéndose en la sonrisa sin reservas que siempre había sido su sello distintivo. Mientras se acercaba, me puse de pie para saludarlo, insegura sobre el protocolo apropiado, después de años de interacciones cada vez más formales. Él resolvió la cuestión envolviéndome en un abrazo de oso que se sintió simultáneamente extranjero y profundamente familiar. «Mírate», dijo, retrocediendo para estudiarme con habilidades de observación profesionales. «Directora de investigación Valeria Morales. La bata de laboratorio te queda bien, hermana». «No estoy usando una bata de laboratorio», señalé, sonriendo a pesar de mí misma. «Metafóricamente», aclaró, acomodándose en la silla frente a mí. «Hay algo diferente en ti, más allá del evidente trastorno de vida. Pareces más presente». La observación era típicamente Esteban, cortando directamente a una verdad que solo había reconocido parcialmente. A lo largo de nuestra infancia, había poseído una habilidad asombrosa para ver debajo de las superficies, identificando esencias donde otros solo veían apariencias. Era lo que lo hacía un fotógrafo de vida silvestre excepcional, capturando momentos de comportamiento animal auténtico que otros pasaban por alto. «Estoy intentando estarlo», reconocí, aliviada de saltarme las cortesías preliminares que habrían caracterizado nuestras interacciones recientes. «Es un trabajo en progreso». «El mejor tipo de trabajo», respondió, aceptando un menú del mesero. «Entonces, vino en la cara en tu cena de aniversario, ¿eh? No puedo decir que estoy completamente sorprendido».
Su franqueza fue tanto sorprendente como refrescante, después de años de cuidadosa navegación conversacional con Diego, donde alusiones indirectas e implicaciones estratégicas habían reemplazado a la comunicación directa. ¿No estás sorprendido de que mi esposo me humillara públicamente con un vaso de Cabernet? Esteban se encogió de hombros, estudiando el menú con atención casual. ¿Por Diego mostrando sus verdaderos colores eventualmente? No. ¿Por el método específico de arrojar vino? Seguro. Eso es creativo. Pensé que sería algo más sutil, como hacerte dudar de tu salud mental o maniobrarte financieramente hacia la dependencia. La exhibición pública carece de su finesse habitual. Miré a mi hermano, procesando su evaluación directa de dinámicas que solo recientemente había comenzado a reconocer completamente. Nunca te agradó. Nunca confié en él, corrigió Esteban, dejando el menú para encontrar mi mirada directamente. Distinción importante. Si me agradaba personalmente no era realmente relevante. La pregunta era si era bueno para ti, y la evidencia apuntaba consistentemente a que no. ¿Por qué no dijiste algo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo hice, al principio, me recordó. ¿Recuerdas esa conversación antes de tu compromiso, cuando sugerí que tal vez el romance vertiginoso iba un poco rápido? Explicaste, muy a tu estilo, racionalmente, que estaba siendo sobreprotector y fallando en reconocer que diferentes tipos de personalidad tienen diferentes trayectorias óptimas de relación. El recuerdo emergió con una claridad incómoda. Mi rechazo a las preocupaciones de Esteban, enmarcado en terminología científica para darle autoridad, seguido de meses de comunicación reducida mientras priorizaba la planificación de la boda y la integración en los círculos sociales y profesionales de Diego. Después de eso, continuó Esteban, quedó claro que la oposición directa solo te alejaría más. Así que traté de mantener suficiente conexión para que tuvieras una cuerda de salvamento cuando eventualmente la necesitaras. Me dio una sonrisa suave. Lo que parece ser ahora. El simple reconocimiento de su estrategia a largo plazo para permanecer accesible a pesar de mi retirada gradual trajo lágrimas inesperadas a mis ojos. Mientras yo había estado distanciándome metódicamente de relaciones que Diego encontraba inconvenientes, Esteban había estado preservando deliberadamente una conexión que creía que eventualmente sería esencial. Lo siento, dije en voz baja, por no escuchar, por alejarme. Desechó la disculpa con su facilidad característica. No hay nada que lamentar. Las relaciones controladoras funcionan precisamente porque las personas inteligentes y capaces no se dan cuenta de que están siendo manipuladas. Si los compañeros controladores vinieran con etiquetas de advertencia, nunca pasarían de la primera cita. El mesero regresó para tomar nuestros pedidos, proporcionando una pausa momentánea en nuestra conversación cada vez más emocional. Cuando se fue, Esteban cambió a un tono ligeramente más ligero. Entonces, Neurovita, gran paso desde el Instituto del Valle. Cuéntame sobre la investigación, la versión simplificada para el fotógrafo con retos científicos. La invitación a discutir mi trabajo sin calificaciones, sin matices sutiles que sugirieran que era menos importante que otros temas, se sintió como un permiso para habitar plenamente una parte de mí misma que había sido consistentemente marginada en mi matrimonio. Durante los siguientes 20 minutos, expliqué la metodología de regeneración neuronal que había desarrollado, sus aplicaciones potenciales para condiciones degenerativas y el cronograma de implementación acelerado que el Dr. Vargas había establecido en Neurovita. Esteban escuchó con interés genuino, haciendo preguntas perspicaces que revelaban que había seguido mi investigación desde lejos más de cerca de lo que había imaginado. Cuando llegaron nuestros platillos, Esteban cambió la conversación con su característica franqueza. ¿Y qué está pasando con la situación de Diego, legalmente hablando? La Ciudad de México es cara, y el mercado inmobiliario de Polanco no es precisamente de nivel básico. ¿Estás protegida financieramente? La pregunta práctica me tomó desprevenida, no porque fuera inapropiada, sino porque resaltaba un aspecto de mi separación que había estado evitando. En mi inventario de elementos a reclamar, la autonomía financiera había sido listada pero aún no abordada en términos concretos. He contactado a un mediador, dije,
dándome cuenta de lo inadecuado que era este único paso dado la complejidad de desenredar 7 años de integración financiera. Pero tienes razón. Necesito ser más proactiva en entender nuestra situación financiera. Diego manejaba la mayoría de nuestras decisiones financieras importantes. Esteban asintió, sin sorprenderse. Movimiento clásico del manual del controlador. Mantener al objetivo inseguro sobre los detalles financieros. Fomentar la dependencia a través de la compartición selectiva de información. Su descripción directa de tácticas que había experimentado, pero nunca reconocido completamente como estrategia deliberada, fue tanto validante como inquietante. Parece que sabes mucho sobre relaciones controladoras. Peligro ocupacional, explicó, sorprendiéndome. El trabajo de conservación de vida silvestre tiene un componente humano significativo, trabajando con comunidades, entendiendo dinámicas sociales. He tomado varios entrenamientos sobre reconocer y abordar el control doméstico en situaciones de abuso, ya que a menudo impactan los esfuerzos de conservación indirectamente. Esta revelación, que mi hermano fotógrafo de vida silvestre tuviera formación específica relevante para mi situación actual, fue tanto inesperada como extrañamente adecuada. Esteban siempre había abordado la vida a través de caminos no convencionales, acumulando conocimiento y experiencia que desafiaban una fácil categorización. Lo que sigue, dijo, volviendo al tema, es asegurarte de que tengas un entendimiento claro de tus finanzas y opciones legales. Puedo conectarte con un abogado de confianza que se especializa en separaciones justas. La independencia financiera es tan crucial como la emocional en situaciones como esta. Su oferta, práctica y sin juicio, fue otro recordatorio de la red de apoyo que había descuidado durante años, pero que permanecía intacta, esperando mi disposición a reconectar. Gracias, Esteban, dije, sintiendo una mezcla de gratitud y alivio. Aceptaré esa conexión. Hay mucho que necesito desenredar, y tener a alguien de confianza que me guíe será invaluable. Esteban asintió, cortando un trozo de su enchilada verde con la precisión de alguien acostumbrado a tareas minuciosas en el campo. Hecho. Te enviaré los datos de contacto de la abogada mañana. Se llama Claudia Ramírez, especialista en separaciones con enfoque en equidad financiera. Es directa, como tú cuando estás en tu elemento en el laboratorio. Sonreí ante la comparación, agradecida por la forma en que Esteban lograba entrelazar apoyo práctico con un reconocimiento de mi identidad profesional. La cena continuó con una mezcla de temas: sus recientes expediciones fotográficas en la Sierra Gorda, mis planes para los ensayos clínicos en Neurovita y recuerdos de nuestra infancia en Querétaro que, por primera vez en años, no estaban teñidos de la necesidad de filtrarlos para la aprobación de Diego. Mientras compartíamos un flan de postre, Esteban volvió al tema de mi futuro inmediato. ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿El apartamento de Neurovita es temporal o parte de un plan a largo plazo? Le expliqué la situación. El apartamento en Santa Fe era una solución corporativa por 6 meses, diseñada para facilitar mi transición, pero aún no había decidido dónde establecería mi residencia permanente. Santa Fe es práctico para el trabajo, dije, pero no estoy segura de que sea donde quiero echar raíces. Tal vez algo más cerca del centro, con más vida de barrio, como Coyoacán o Condesa. Esteban alzó una ceja divertido. ¿Valeria Morales, buscando vida de barrio? ¿Dónde está la científica que vivía para la eficiencia y las vistas de rascacielos? Reí, reconociendo el cambio en mis prioridades. Esa científica sigue aquí, pero está aprendiendo que la eficiencia no lo es todo. Quiero un lugar que se sienta mío, no solo funcional. Antes de despedirnos, Esteban me dio otro abrazo, esta vez más breve pero igual de reconfortante. Estás haciendo lo correcto, Val. No va a ser fácil, pero tienes esto, y si necesitas un recordatorio, estoy a una llamada de distancia. Mientras lo veía caminar hacia su moto estacionada en la calle empedrada, sentí una renovada determinación. La cena no solo había reavivado nuestra conexión, sino que me había dado una hoja de ruta tangible: contactar a la abogada, evaluar mis opciones de vivienda y continuar reconstruyendo mi vida desde una base de autonomía.
Los días siguientes en Neurovita fueron un torbellino de actividad. Mi equipo y yo trabajábamos a un ritmo acelerado para preparar los ensayos clínicos de la terapia de regeneración neuronal. Cada mañana comenzaba con reuniones estratégicas, donde delineábamos prioridades y ajustábamos protocolos basados en los datos preliminares. Por las tardes, me sumergía en el laboratorio, supervisando experimentos y colaborando con Mariana López en el refinamiento de los factores de selectividad glial. La intensidad del trabajo era estimulante, un contraste bienvenido con los años de equilibrar mi investigación con las demandas de Diego. Aquí, mi tiempo y experiencia eran valorados sin reservas, y cada decisión que tomaba contribuía directamente al avance de un objetivo que había perseguido durante una década. Fuera del laboratorio, comencé a abordar los pasos prácticos que había hablado con Esteban. El martes por la mañana, contacté a Claudia Ramírez, la abogada que me recomendó. Nuestra primera consulta telefónica fue breve pero esclarecedora. «Doctora Morales», dijo Claudia con un tono profesional que inspiraba confianza. «Mi objetivo es asegurarme de que salgas de esta separación con una posición financiera clara y protegida. Necesitaré revisar su acuerdo prenupcial, estados financieros conjuntos y cualquier documentación relacionada con propiedades o inversiones. ¿Tiene acceso a estos?». Admití que Diego había manejado la mayoría de estos documentos, pero prometí recopilar lo que pudiera de mi cuenta personal y los registros digitales que aún mantenía. «Eso es suficiente para empezar», dijo Claudia. «También recomiendo una auditoría de sus finanzas personales, cuentas individuales, ahorros, deudas. La independencia comienza con la transparencia». Su enfoque directo resonó conmigo, reflejando la misma lógica que aplicaba en mi investigación: identificar todas las variables antes de diseñar un experimento. Esa misma semana, recibí otro correo de la doctora Patricia Torres, reiterando su oferta de un diálogo terapéutico estructurado. Después de reflexionar, decidí responder, solicitando más información sobre el proceso. «Gracias por su mensaje, doctora Torres», escribí. «Estoy considerando su propuesta, pero me gustaría entender mejor la estructura de las sesiones y cómo se manejarían los límites, dada mi situación actual de separación». Su respuesta llegó al día siguiente, detallando un enfoque que parecía cuidadosamente diseñado para respetar mi autonomía. Sesiones individuales iniciales para establecer objetivos, seguidas de una reunión conjunta con Diego, solo si ambas partes acordaban parámetros claros. «Mi prioridad es facilitar una comunicación que sea respetuosa y funcional», escribió. «No hay ninguna expectativa de reconciliación, a menos que ambos explícitamente lo elijan». La claridad de este marco me dio confianza suficiente para programar una consulta inicial, aunque seguía siendo cautelosa sobre cómo Diego podría intentar influir en el proceso. La consulta con la doctora Torres tuvo lugar el viernes por la tarde, en su oficina en Roma Norte, un espacio minimalista con paredes de color crema y una ventana que daba a una tranquila calle arbolada. La doctora Torres era más joven de lo que esperaba, tal vez a finales de sus 30, con una presencia calma que equilibraba empatía con una autoridad profesional discreta. «Gracias por venir, doctora Morales», dijo, indicándome un cómodo sillón frente al suyo. «Sé que esta reunión representa un paso significativo, y quiero asegurarme de que este espacio se sienta seguro para usted». Comenzamos discutiendo mi perspectiva sobre el propósito de la terapia. Fui directa. No estoy buscando reconciliarme con mi prioridad. Mi prioridad es establecer límites claros y proteger mi bienestar emocional mientras navegamos por la separación. La doctora Torres asintió, tomando notas breves en una tableta. «Eso es un punto de partida claro. Mi rol es ayudarla a definir esos límites y facilitar cualquier comunicación que sea necesaria para avanzar en su objetivo, ya sea coparentalidad, división de bienes o simplemente cierre». Exploramos mi experiencia en el matrimonio, enfocándonos no en los detalles del incidente del vino, sino en los patrones más amplios que habían surgido a lo largo de los años. El control financiero de Diego, la disminución gradual de mi autonomía, la priorización constante de sus necesidades sobre las mías. Articular estas dinámicas en un espacio seguro fue catártico, un proceso similar a documentar observaciones en un cuaderno de laboratorio, pero esta vez aplicadas a mi vida personal. La doctora Torres me presentó el concepto de relaciones de alta coherencia,
versus relaciones de baja funcionalidad, explicando cómo las dinámicas de control a menudo se disfrazan de apoyo mutuo, creando una apariencia de cohesión que oculta desequilibrios fundamentales. Lo que describes, dijo, es una relación donde la narrativa de nosotros estaba fuertemente sesgada hacia una visión definida por una sola parte. Reconocer esa asimetría es un paso crítico para reclamar su agencia. Hacia el final de la sesión, discutimos la posibilidad de una reunión conjunta con Diego. No es obligatorio, aclaró la doctora Torres, y solo avanzaremos si se siente preparada y si se pueden establecer límites estrictos. Diego ha expresado disposición a participar, pero eso no significa que la dinámica será automáticamente productiva. Mi trabajo será moderar y proteger el espacio para que sirva a sus objetivos. Agradecí su énfasis en mi preparación, lo que me permitió considerar la idea sin presión inmediata. Necesitaré tiempo para decidir sobre la reunión conjunta, dije, pero estoy dispuesta a continuar con sesiones individuales para trabajar en mi claridad. La doctora Torres asintió, un destello de aprobación en sus ojos. Esa es una muestra de fortaleza, doctora Morales. Priorizar su claridad antes de comprometerse con un diálogo externo es una decisión poderosa. El sábado por la mañana, recibí un mensaje de Diego, su tono notablemente más mesurado que en comunicaciones anteriores. Valeria, he estado asistiendo a terapia con la doctora Torres. Me ha ayudado a ver algunas cosas con más perspectiva. Si estás abierta a ello, me gustaría discutir cómo podemos manejar esta separación de manera respetuosa. Sin presión, solo cuando estés lista. La aparente humildad era nueva, pero mi experiencia me advertía que podía ser una maniobra estratégica. Respondí con cuidado. Aprecio que estés buscando ayuda profesional. Estoy considerando un diálogo facilitado a través de la doctora Torres. Te avisaré cuando esté lista para dar el próximo paso. La respuesta de Diego fue breve. Gracias por responder. Espero tu decisión. El lunes siguiente, mientras me preparaba para una reunión clave con el doctor Vargas sobre el cronograma de los ensayos clínicos, recibí una actualización de Claudia Ramírez. Había revisado el acuerdo prenupcial y los documentos financieros iniciales que había logrado recopilar. Hay buenas noticias y desafíos, dijo en una llamada rápida. El acuerdo prenupcial es sólido, pero Diego estructuró las finanzas conjuntas de manera que dificulta la separación inmediata de activos sin una mediación detallada. Recomiendo un análisis forense financiero para garantizar que todos los activos y deudas estén completamente documentados. La mención de un análisis forense me dio pausa, no por su costo, sino por la implicación de que Diego podría haber ocultado aspectos de nuestra situación financiera. Adelante con el análisis, dije, reconociendo que la transparencia total era esencial para mi independencia. Esa misma semana, decidí avanzar con una reunión conjunta facilitada por la doctora Torres. La decisión no fue impulsada por un deseo de reconciliación, sino por la necesidad de establecer límites claros y comenzar a negociar los términos prácticos de nuestra separación. La reunión estaba programada para el viernes por la tarde, en la oficina de la doctora Torres, con parámetros estrictos. Cada uno tendría tiempo igual para hablar, no se permitirían interrupciones, y cualquier intento de manipulación emocional sería abordado inmediatamente por la terapeuta. El viernes llegó con una mezcla de anticipación y ansiedad. Al entrar en la oficina de la doctora Torres, vi a Diego ya sentado, vestido con un traje impecable que contrastaba con la desaliñada apariencia que había mostrado en nuestra casa en Polanco. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero sus ojos se encontraron con los míos con una intensidad que reconocí de innumerables discusiones pasadas. La doctora Torres nos dio la bienvenida a ambos, estableciendo las reglas básicas con claridad. Este es un espacio para una comunicación respetuosa y estructurada. Nuestro objetivo es facilitar un diálogo que apoye sus decisiones individuales sobre cómo avanzar. Si en algún momento la conversación se desvía hacia dinámicas no productivas, intervendré para redirigirla. Comencé expresando mi posición con una claridad que había practicado en mi sesión individual. Diego, mi prioridad es establecer una separación que respete las necesidades de ambos, pero que me permita avanzar con autonomía. Eso significa dividir nuestros activos de manera justa,
establecer límites claros en nuestra comunicación y asegurarme de que mi carrera no se vea comprometida por nuestras diferencias personales. Diego asintió, su expresión cuidadosamente neutral. «Entiendo tu necesidad de espacio, Valeria», dijo, su voz modulada para proyectar sinceridad. «He reflexionado mucho en terapia, y reconozco que mi comportamiento en la Casa de las Sirenas fue inaceptable. Quiero trabajar hacia una separación que sea justa, pero también espero que podamos mantener un diálogo abierto sobre nuestro futuro, incluso si es diferente al que planeamos». La disculpa inicial era un eco de lo que había oído antes, pero la mención de un diálogo abierto sobre nuestro futuro activó mi cautela. La doctora Torres intervino suavemente. «Diego, gracias por reconocer tu comportamiento. Vamos a enfocarnos en los objetivos prácticos de esta reunión, la división de activos y los límites de comunicación. Valeria, ¿te gustaría especificar qué límites son más importantes para ti?» Aproveché la oportunidad para ser explícita. Quiero que toda comunicación pase por canales formales, como correo electrónico o a través de nuestros representantes legales, hasta que hayamos finalizado los términos de la separación. También necesito claridad total sobre nuestras finanzas conjuntas, ya que he iniciado un análisis forense para garantizar la transparencia. La mención del análisis forense provocó una reacción visible en Diego. Un endurecimiento apenas perceptible de su mandíbula, rápidamente reemplazado por una expresión de preocupación. «¿Un análisis forense?», dijo, su tono cuidadosamente mesurado. «Valeria, no hay nada que ocultar. Todo está en los estados financieros que manejé para nosotros. Esto parece una escalada innecesaria». La doctora Torres intervino nuevamente. «Diego, es válido que Valeria busque transparencia financiera. Vamos a mantener la discusión en cómo pueden ambos garantizar que el proceso sea justo y claro». La reunión continuó durante 1 hora, navegando temas como la propiedad en Polanco, las cuentas de inversión y el cronograma para la mediación financiera. Aunque Diego mantuvo una fachada de cooperación, sus respuestas ocasionales revelaban un trasfondo de resistencia, preguntas que implicaban que yo estaba reaccionando exageradamente, comentarios sobre nuestro plan de vida que sugerían una reconciliación aún era posible. Cada vez, la doctora Torres redirigía la conversación con habilidad, manteniendo el enfoque en los objetivos prácticos. Al final, acordamos un cronograma provisional para la mediación financiera y un protocolo de comunicación que limitaba el contacto directo. Mientras salía de la oficina, sentí una mezcla de alivio y fatiga. La reunión había sido un paso necesario, pero también un recordatorio de lo profundamente arraigados que estaban los patrones de Diego. Las semanas siguientes marcaron un punto de inflexión. En Neurovita, los ensayos clínicos avanzaban a un ritmo prometedor, con datos iniciales que validaban la eficacia de mi protocolo de regeneración neuronal. Mi equipo se había consolidado en una unidad colaborativa, y el Dr. Vargas expresó su confianza en que nuestro trabajo podría posicionar a Neurovita como líder global en tratamientos neurológicos. Fuera del laboratorio, mi vida personal comenzaba a tomar forma. Con la ayuda de Claudia Ramírez, obtuve una imagen más clara de mis finanzas, descubriendo que Diego había transferido ciertos activos a cuentas menos visibles. Un hallazgo que, aunque inquietante, reforzó mi decisión de buscar transparencia total. Decidí hacer permanente mi residencia en Coyoacán, alquilando un pequeño departamento con un patio lleno de bugambilias y una vista al campanario de una iglesia cercana. El espacio era modesto comparado con la casa en Polanco, pero se sentía auténticamente mío, un lienzo en blanco para la vida que estaba construyendo. Reconecté con viejos amigos de la universidad, asistiendo a tertulias literarias y exposiciones de arte que Diego habría considerado poco prácticas. También retomé el contacto con mis padres en Querétaro, planeando una visita para el fin de semana siguiente. En cuanto a Diego, nuestra comunicación se limitó a lo estrictamente necesario, mediada por Claudia y la doctora Torres. La revisión en Consultores Azteca culminó con su despido, una decisión que Ricardo Mendoza explicó en un correo cortés pero firme, citando inconsistencias éticas en su conducta profesional. Aunque Diego intentó contactarme directamente tras la noticia, culpándome por el resultado, mantuve los límites establecidos,
reenviando sus mensajes a Claudia para su manejo. Una noche, mientras revisaba datos en mi nuevo departamento, con una taza de té de manzanilla en la mano y el murmullo de Coyoacán filtrándose por la ventana, me detuve a reflexionar sobre el camino recorrido. El vino derramado en la casa de las sirenas no había sido el final, sino el catalizador de una transformación que aún se desarrollaba. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo infinitamente más valioso: la libertad de ser yo misma, sin disculpas ni restricciones. La mujer que ahora veía en el reflejo, con el cabello suelto, los ojos claros y una determinación tranquila, era alguien que reconocía y respetaba profundamente. Mientras miraba las luces parpadeantes de la ciudad, supe que el camino por delante aún tendría desafíos. Pero también supe, con una certeza nacida de la adversidad y la resiliencia, que estaba lista para enfrentarlos. Mi investigación en Neurovita prometía cambiar vidas, y mi vida personal, ahora alineada con mis valores más profundos, prometía ser un testimonio de lo que era posible cuando una mujer decidía brillar con su propia luz.